esta noche de miércoles. Qué bueno que podemos apartar este tiempo para poder traer nuestras peticiones de oración, para orar como iglesia y también para reflexionar en la palabra. Recuerden que siempre al inicio de cada reunión de oración tenemos un tiempo para reflexionar en la palabra del Señor. Y bueno, hemos estado haciendo algo muy importante que es en nuestro plan de lectura anual. Queremos leer la Biblia juntos. Y entonces aquí en la reunión de oración reflexionamos en algún texto, algún capítulo de nuestras lecturas durante la semana. Y ahorita, gracias a Dios, estamos comenzando la lectura en el libro del profeta Isaías. Entonces vamos a reflexionar esta noche en el libro de Isaías, capítulo 13, versículos del 9 al 13. Isaías 13, versículos del 9 al 13. Y el título de la meditación de esta noche es Una justicia deseada. Fíjense lo que dice Isaías 13, versículo 9. Dice, miren, ya viene el día del Señor, día cruel, día de furor y ardiente ira. Dejará la tierra devastada y exterminará en ella a los pecadores. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz, se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. Voy a hacer que haya menos gente que oro fino, menos mortales que oro de Ofir. Por eso haré que tiemble el cielo y que la tierra se mueva de su sitio por el furor del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Esa es la palabra de Dios, y este texto de Isaías tenemos que entender que está en una sección del libro donde Dios está dando una profecía a Isaías, donde Dios está decretando el juicio que vendrá de parte de Dios en contra de diferentes naciones. Y en ese contexto de juicio a las naciones del mundo, en ese contexto de que Dios está cansado de todo el mal que hay en el mundo, tenemos que recordar algo muy importante, que la ira de Dios no es incompatible con su amor. Muchas personas no les gusta pensar en la ira de Dios, no les gusta pensar en el hecho de que exista un Dios que esté enojado con el pecado y con el pecador, pero hemos dicho muchas veces también que la ira de Dios no es incompatible con su amor, que la ira de Dios, por el contrario, es una manifestación del amor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la ira de Dios es una manifestación de la ira de Dios? Porque si Dios no estuviera airado, si Dios no estuviera enojado por toda nuestra maldad, por todo nuestro pecado, por toda nuestra desobediencia, por toda la injusticia que hay en el mundo, entonces Dios sería alguien indiferente. Y lo contrario del amor, muchas veces decimos que lo contrario del amor es el odio, pero esa no es la realidad. Lo contrario del amor es la indiferencia. Y si Dios se mantuviera simplemente viendo la maldad que hay en el mundo y no estuviera enojado por la maldad que hay en el mundo, no sería un Dios que nos ama. Sería un Dios al que no le importamos, sería un Dios indiferente ante lo que está pasando en el mundo. Pero nuestro Dios es un Dios que nos ama, que ama este mundo y que le duele todo lo que está pasando. Y tiene que haber entonces de parte de un Dios de amor, un deseo de justicia, una ira santa, un enojo profundo y justo ante la maldad y el pecado que hay en este mundo. Desde nuestro punto de vista como seres humanos, tenemos que entender algo, que también nosotros anhelamos justicia, anhelamos que se haga justicia, y Dios promete que se va a llevar a cabo esa justicia, pero como seres humanos anhelamos eso. ¿Por qué hay tantas marchas? ¿Por qué hay tantas personas destruyendo cosas? ¿Por qué hay tantas personas tan enojadas y tan frustradas? Porque todos los seres humanos tenemos este deseo profundo de que se haga justicia. Y aquí en Isaías se nos está diciendo que eso que tanto anhelamos nosotros un día va a llegar. Pero fíjense, Isaías lo describe como algo terrorífico, como algo horrible que va a venir. Vean lo que dice el versículo 9. Miren, ya viene el día del Señor, día cruel, día de furor y ardiente ira. Dejará la tierra devastada y exterminará en ella a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores?
¿Quiénes son los pecadores a los que se refiere aquí Isaías? ¿Serán solamente los que nosotros consideramos que son malos? ¿Serán solamente las personas que son malas ante nuestros ojos? Fíjense, vivimos en una cultura donde se ha puesto de moda la cancelación. ¿Están de acuerdo? Cuando alguien famoso, cuando alguien conocido dice a alguien, ahí tenemos al famoso Chicharito, ¿verdad? Dice algo que vaya en contra de lo que dice nuestra cultura, que debería de ser lo correcto. Entonces, ¿qué pasa? Lo cancelan, ¿verdad? Vemos a los medios de comunicación, vemos a los TikTokers, vemos a los que publican en Twitter yendo en contra de esa persona que ha ofendido o ese grupo de personas que han ofendido y entonces se cancela esa persona. Ya piden que ya no se le dé trabajo a esa persona o si tiene trabajo piden que se le corra y se hace una manifestación pública en contra de esa persona. Es básicamente un linchamiento público. Esto nos demuestra cómo la gente que aún no es creyente anhela justicia. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios, un Dios que anhela justicia. Anhelamos un mundo donde respeten a otros, anhelamos un mundo en donde seamos amados, anhelamos un mundo en donde nadie nos lastime, donde no lastimemos a otras personas. Todos anhelamos ese mundo, pero la realidad, la triste verdad es que no vivimos en ese mundo. Desgraciadamente, las personas que anhelan justicia, las personas que quieren que otros paguen por lo que dicen o por lo que piensan o por lo que hacen, cada vez que tú anhelas justicia, anhelas que la ira del Señor se manifieste sobre los pecadores. Cuando pienses cuando piensas esto, ojalá que Dios extermine a todos los pecadores. Tienes que tener mucho cuidado con lo que deseas, porque si tú dices, ojalá Dios viniera mañana y extermine todo el pecado de este mundo, te tengo una mala noticia. Y la mala noticia es que tú estás incluyéndote en esa oración, tú estás incluyéndote en ese deseo, y tú estás condenándote a ti mismo y estás condenando a otros. Y fíjense lo que dice ahí el versículo 10, dice, las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz. Se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Básicamente, el día del Señor y el día donde Dios va a mostrar su ira en contra del pecado, ese día de juicio de parte de Dios, es un día de oscuridad, es un día de terror. Guarden esta imagen que se nos muestra aquí en Isaías acerca de que en el momento donde Dios imparte su justicia, es un día de oscuridad. Es un día de tinieblas. Y luego fíjense lo que dice en el versículo 11, castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. Es muy difícil para nosotros considerar que nosotros somos orgullosos o que somos violentos o que somos malvados o que somos soberbios y arrogantes. Normalmente cuando pensamos acerca de nosotros siempre pensamos acerca de lo mejor que tenemos, acerca de de que somos mejores que otras personas. Es muy difícil pensar cuando vemos a personas haciendo cosas horribles, los peores crímenes. Es muy difícil que nosotros podamos pensar que también somos merecedores de la ira de Dios, al igual que esas personas que vemos haciendo cosas terribles. Así que, como esas personas a las que condenamos cuando decimos que ciertas personas merecen pagar, cuando pienses eso, tienes que pensar, así Dios piensa de mí, así como yo veo a esos criminales horribles, así como yo veo a esos violentadores, así como yo veo a esas personas que desde mi punto de vista están haciendo algo incorrecto. Tal vez si tú eres vegano vas a pensar que lo peor de este mundo es el club de parrilleros del norte, o si tú tal vez eres presbiteriano, vas a pensar que lo peor son las personas que no comparten tu denominación, pero tenemos que pensar que así como vemos esas personas que despreciamos, así Dios nos ve a nosotros. Y dice aquí Isaías que nosotros tendríamos que pagar por nuestro pecado, porque tú y yo también somos pecadores y tú y yo también abonamos a la maldad de este mundo. Así que Dios nos tendría que hacer pagar por lo que hemos hecho, pero gracias a Dios
que nos ha dado una salvación que nos libra de esa ira venidera. Piensa en lo que dice en el versículo 12: voy a hacer que haya menos gente que oro fino, menos mortales que oro de Ofir. ¿Por qué se hace esta relación entre destruir a los pecadores, a los orgullosos, y dice: voy a hacer que haya menos oro de Ofir? Fíjense, el oro de Ofir es algo que no era muy abundante en la naturaleza en ese tiempo y sigue siendo poco abundante en este momento. Entonces, lo que está diciendo Dios a través del profeta Isaías es que va a hacer que la población sea menor que la cantidad de la cantidad que hay en este mundo de este oro de Ofir. Es tan escaso. Voy a destruir a tantos a través de mi justa ira. Ese Dios que básicamente no va a quedar nadie. Eso es básicamente lo que está diciendo Dios en este versículo. Y luego en el versículo 13 dice: por eso haré que tiemble el cielo y que la tierra se mueva de su sitio por el furor del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. ¿Qué es lo que va a causar que la tierra se mueva de su lugar? ¿Qué es lo que va a causar que tiemble el cielo? El furor del Señor. Todo por ese día terrible en donde la ira de Dios se va a manifestar. Entonces, fíjense, como cristianos, mientras oramos por las personas que sufren, también tenemos que pensar en esto. Tenemos que también orar por las personas que cometen injusticia. No solamente tenemos que orar por las víctimas. Si somos cristianos, también tendríamos que orar por los victimarios. Tenemos que orar por las personas que están oprimidas, pero también tenemos que orar por los opresores. Tenemos que entender que Dios ofrece a través de Jesucristo el perdón para toda clase de personas, que no hay ninguna persona que sea irredimible delante de Dios. Pero a veces nosotros, de verdad, nosotros como cristianos pensamos que somos mejores que otros y juzgamos y condenamos sin pensar que ese juicio y esa condena que les damos a otros también es la condena que nosotros merecíamos. Así que tendríamos que orar también por las personas que cometen injusticia, porque tenemos que entender que no somos mejores que ellos, aunque muchas veces sí pensamos que somos mejores que ellos. Pero si tú y yo hemos recibido gracia, eso significa que incluso la persona más terrible de este mundo también podría merecer gracia si se arrepiente y confiesa sus pecados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nos acercamos a Dios. ¿Realmente entiendes que tú, eh, al pensar en las personas que cometen cosas terribles o injustas, realmente entiendes que tú no eres mejor que ellos, que tú también estás bajo la ira de Dios, que si no fuera por la sangre de Jesucristo que nos cubre de todos nuestros pecados, si no es porque hemos puesto nuestra confianza en Jesús que sufrió la ira de Dios por nosotros, Dios no estaba enojado con Cristo, pero en ese momento Cristo estaba cargando todos nuestros pecados y tuvo que ser abandonado para que tú y yo no seamos abandonados. Por eso Cristo en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí estaba Él siendo dejado en esa cruz para sufrir el juicio de Dios y recibir todas las consecuencias del pecado en su propia vida. Si no comprendes tu injusticia, entonces cuando vemos a otros haciendo cosas terribles, cuando pensamos que somos mejores que ellos, si no entendemos nuestra posición delante de Dios, de pecadores, de personas que se han rebelado en contra de Dios, que hemos fallado en amar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y que también hemos fallado en amar a otros como a nosotros mismos, si no comprendes tu condición miserable, mi condición miserable de rebelión en contra de Dios y que deberíamos de ser objetos de su ira, si no entendemos eso, tampoco vamos a poder aquilatar la gracia que se nos es dada y tampoco vamos a poder ofrecer esta gracia a otras personas porque vamos a pensar que nosotros sí la merecemos, pero otros no. Sin embargo, el doctor R.C. Sproul, en esta enseñanza acerca de la justicia de Dios, acerca de si Dios es justo en mostrar su ira o si Dios es justo en mostrar misericordia a algunos y no mostrar su misericordia a otros. R.C. Sproul dice que
Todos merecemos la justicia de Dios. La verdad es que todos mereceríamos ser condenados por nuestros pecados. La verdad es que todos mereceríamos en este día terrible que anuncia Isaías ser destruidos, recibir el fuego ardiente de la ira de Dios contra nosotros y ser destruidos de este mundo. Todos merecemos eso. Si crees que Dios es injusto, ten cuidado si pides que Dios sea justo, porque entonces la justicia que te tocaría sería el castigo por tu pecado. Sin embargo, R.C. Sproul dice, pero Dios ha decidido mostrar su gracia con personas pecadoras, con personas que merecían su justicia, que merecerían recibir la ira de Dios. Así que si el día de hoy tú puedes recibir esta gracia, si el día de hoy tú puedes ver tu corazón terrible y decir, wow, ¿cómo es posible que Dios haya pensado en mí? ¿Cómo es posible que Dios haya entregado a su Hijo Jesucristo por mí? ¿Cómo es posible que Dios me haya ofrecido esta gracia? No pienses que eres mejor. Simplemente has recibido esa gracia porque Dios te amó y ahora has sido escogido por Dios para que puedas anunciar de esta gracia y esta misericordia que Dios también quiere ofrecer a otros. Sabemos que Dios, en lugar de darnos lo que merecemos, tomó medidas a nuestro favor y envió a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y así como dice que ese día terrible será un día de tinieblas y de oscuridad, cuando Jesús estaba pagando por tu pecado y por mi pecado, dice la Biblia que el cielo se oscureció. Era mediodía, pero de pronto las tinieblas llegaron. Esa era la demostración de que Jesús estaba pagando por tu pecado y por mí, y que ese precio que él pagó fue aceptado por el Padre, y ahora tú y yo podemos acercarnos a él y sabemos que no recibiremos su ira. Sabemos que no recibiremos su justicia, sino que en cambio recibiremos su gracia y su amor. ¿Estaremos dispuestos a orar por nuestros enemigos o por personas que cometen injusticias o por personas que nos parecen despreciables? ¿Tu fe en Cristo te podría llevar a orar por personas así? Pensemos en eso mientras oramos por el país, mientras oramos por el mundo, mientras oramos por la iglesia, por el establecimiento del reino de Cristo. Pensemos en esa gracia maravillosa que nos ha librado de ese día terrible que dice Isaías, que es el día del Señor. Y oremos para que Dios pueda ofrecer misericordia a quienes no lo conocen.